Y la tarde de este domingo arribaron a Chile Lilian Tintori y Mitzi Capriles, esposas de Leopoldo López y Antonio Ledesma, respectivamente, los políticos opositores venezolanos que están detenidos actualmente en el país que gobierna Nicolás Maduro. Durante su estadía en Chile, las cónyuges de López y Ledesma mantendrán una serie de encuentros con políticos nacionales. Para conocer más detalles sobre esta gira, estamos aquí en el estudio con la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori. ¿Cómo estás, Lilian? Buen día. Muy buenos días, Verónica. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, usted como activista de los derechos humanos ha dicho que en Venezuela el derecho a la vida se viola cada 20 minutos. ¿Cómo se grafica esa situación para la opinión pública de nuestro país? Bueno, lamentablemente, además en números oficiales, la cifra de homicidios por violencia del año pasado es de 25.000. Detrás de ese número hay 25.000 familias. 25.000 madres venezolanas que siguen viviendo con miedo porque en Venezuela hoy no tenemos seguridad física, no hay Estado de Derecho y lamentablemente eso es absolutamente oficial. Cada 20 minutos matan a un venezolano por violencia o porque te roban o porque te secuestran o porque te intentan quitar algo en la calle y esto está pasando a nivel nacional. O sea, el territorio nacional está muy peligroso. De hecho, somos la capital más peligrosa del mundo, Caracas, y el segundo más peligroso del mundo, el segundo país más peligroso del mundo. Tantos venezolanos se han ido por miedo, tantos venezolanos se han ido por falta de oportunidades. Nuestro país está en crisis y es muy duro lo que estamos viviendo. Muy Lilian, duro. Perdón, pero para muchas personas eso podría ser considerado simplemente crimen. Un país donde hay una alta tasa de criminalidad, pero no necesariamente violación de derechos humanos. No, absolutamente es una violación de derechos humanos porque el Estado venezolano y nuestra Constitución explica claramente que hay que ofrecer una seguridad física a los ciudadanos y eso no está pasando en nuestro país. El derecho humano más sagrado es la vida, que es el primero, y el derecho a la vida se viola en Venezuela no solamente por violencia común, por robos, por secuestros, sino directamente de parte de los militares y de los policías nacionales, parte del Estado. Nosotros hemos visto cómo el año pasado, durante las protestas, asesinaron directamente funcionarios vestidos de oficiales, asesinaron a nuestros estudiantes. Tenemos 44 asesinatos, la mayoría de ellos con tiros en la cabeza, que no es casualidad, que la mayoría de ellos fueron tiros en la cabeza. Y estos delitos, estas muertes, todavía están impunes, porque no hay Estado de Derecho. Lamentablemente no es solo el tema de que hay inseguridad, sino que tenemos un régimen que ha cometido este tipo de delitos y esto es claramente una violación sistemática de los derechos humanos, porque quien viola los derechos es el Estado. En este momento Leopoldo López, su esposo, y Antonio Ledesma están encarcelados. Ha habido una acción con el propósito de articular una defensa de la que participa el presidente del gobierno español, que fue responsable, digamos, de ese cargo en España. Pero al mismo tiempo ha habido una respuesta del gobierno venezolano en el sentido de que detrás de toda esta situación hay una operación que apunta a un golpe de Estado en Venezuela. Eso es absolutamente falso. Eso lo venimos oyendo del chavismo por años. El régimen chavista y el régimen de Maduro se defiende siempre atacando y inventando que quieren articular un golpe en contra de ellos. No. Leopoldo López, mi esposo, siempre lo ha dicho, la salida es constitucional y pacífica. Nuestra Constitución ofrece diferentes vías para la salida de un régimen que fracasó. Y Leopoldo, mi esposo, lo que hizo fue eso, fue denunciar al régimen de Maduro, decir que el régimen de Maduro es un régimen antidemocrático, corrupto e ineficiente, y precisamente por esas palabras mi esposo está preso y tiene 1 año y 2 meses encarcelado en una cárcel militar. Es realmente alarmante porque además esas palabras que dijo Leopoldo hace 1 año hoy están más vivas que nunca en Venezuela, en nuestro país. Sergio, yo quiero aprovechar de admirarte públicamente porque sé que eres un luchador, que tu voz para Chile fue la voz de la verdad, la voz de la lucha y es fundamental que en estas crisis, que en estos momentos donde países atraviesan un régimen antidemocrático como es el de Maduro, existan estas voces
que están en Venezuela, por supuesto, pero también están en la región. Así que públicamente te quiero agradecer y felicitar, porque esa voz de valentía pues es la que hace que los países progresen. Bueno, este ha sido un trabajo siempre conjunto de todo el equipo del Diario de Cooperativa, de la Radio Cooperativa, como una decisión editorial de buscar los caminos para, primero, encontrar la democracia para Chile y después para mejorar la calidad de la democracia. Ahora, en lo personal, ¿cómo experimenta la prisión de su esposo en este momento, Leopoldo López? ¿En qué condiciones está él en este momento en la cárcel en Venezuela? ¿Lo ha visto? ¿Ha estado con él? Las condiciones son muy malas. Lo he visto cuando me dejan pasar. Leopoldo tiene 1 año y 2 meses preso, y si sumamos los castigos que le han dado, lo he dejado de ver, o le han quitado la visita familiar, que es la única que tiene, por 6 meses y medio. O sea, más de la mitad del tiempo que ha estado encarcelado, nadie lo ha visto. Lo tienen aislado, confinado, en una celda de castigo que mide 2 metros por 2 metros y cuarto. Le han allanado su celda, funcionarios vestidos de negro con armas largas, sin ningún tipo de orden, le destrozan su celda, le rompen sus cosas y se llevan sus escritos. Le han lanzado por la ventana de la celda excremento humano y orina de los soldados militares, y le cortan el agua y la luz para que no se pueda bañar. Lo amenazan con trasladarlo a aeropuertos a las 10 de la noche, le ponen alarmas a las 3 de la mañana para despertarlos, les graban todo lo que hacen, todo el tiempo grabados y con cámaras alrededor, les graban las conversaciones con sus abogados en el locutorio privado, son grabados absolutamente, prácticamente las 24 horas del día. A Leopoldo le han quitado la visita, han dejado a sus niños, que son nuestros hijos, pegados a la reja llorando. Manuela tiene 5 años, mi niñita, y Leopoldo Santiago tiene 2 añitos. Leopoldo, mi bebé, aprendió a caminar en la celda. Y esto todo se lo hacen para doblegarlo. La última vez lo apuntaron con un fusil al pecho, porque lo querían trasladar de la celda a la fuerza. Y Leopoldo se negó, dijo no. A pesar de todas estas violaciones, porque son violaciones a un régimen penitenciario que por derecho ellos deberían tener visita, libre tránsito, poder conversar con otros reos. A ellos los tienen aislados. A los presos Cuando hablas políticos, de ellos, hablas de los presos políticos, hablas de él y Antonio Ledesma, por ejemplo. Hablo Lilian. de Leopoldo López, hablo de Antonio Ledesma, que es nuestro alcalde mayor, y hablo de Daniel Ceballos, nuestro alcalde de San Cristóbal, que son los 3 presos políticos que están aislados en la cárcel militar. Pero hablo en general, plural, porque yo estoy hablando aquí de 80 presos políticos que hay en Venezuela. Lilian, el juicio contra tu marido, ¿en qué está? Sí, a pesar de todas estas violaciones, Leopoldo se ha mantenido fuerte. Leopoldo se entregó, dio la cara a la justicia injusta y sabía que esto iba a ser. Nunca nos imaginamos que tan fuerte y tan duro, pero Leopoldo ha llevado su encarcelamiento con mucha fuerza y dignidad. Leopoldo tiene un juicio, está corriendo el juicio, pero es un juicio absolutamente injusto, lleno de vicios, lleno de irregularidades, lleno de arbitrariedades, empezando porque es un juicio público, pero nadie puede entrar. Estamos rodeados de militares, el Palacio de Justicia, que es nuestra corte, rodeado de militares, y ellos son los que deciden quién entra y quién no, no la juez, sino los militares. No le aceptaron ni una prueba ni un testigo para defenderse. Tenemos meses viendo un juicio donde vemos una juez que está absolutamente controlada por Maduro, amenazada por Maduro, y hemos tenido la oportunidad de escuchar los testigos que presenta Fiscalía, que es quien acusa, y ni un testigo y ni una prueba culpan a Leopoldo de nada, ni a los estudiantes. Hoy hay 80 presos políticos en Venezuela por pensar distinto al régimen de Maduro. Hay tuiteros presos, personas que escribieron twitters pues en protesta al régimen que vivimos y están presos. A caricaturistas han votado de periódicos nacionales por pintar lo que está pasando en Venezuela. Y lo que está pasando en Venezuela hoy no es secreto para nadie. Venezuela está en crisis económica, crisis social, crisis política. Y lo más triste y duro es que estamos al borde de una crisis humanitaria que debemos prevenir. ¿En qué se manifiesta esa crisis humanitaria que usted observa como un fenómeno que va a ocurrir en breve? Largas colas para comprar alimentos básicos, no se consigue ni leche para nuestros bebés, no se consiguen medicamentos básicos, no se consiguen ni básicos, estoy pensando en las enfermedades complicadas, pues menos.
tenemos un índice de mortalidad precisamente porque no llegan medicamentos a Venezuela. Hay miedo en las calles por la inseguridad que hay, y la madre venezolana vive todos los días con miedo, porque cada 20 minutos hay una muerte más de un hermano venezolano. Se manifiesta en el alto costo de la vida. Tenemos el 74% de inflación, es una inflación muy alta, es creo que el segundo país con la inflación más alta. No hay un mecanismo de producción. Nuestra empresa de petróleo PDVSA pues la han destrozado. Venezuela es un país rico con las reservas de petróleo más altas del mundo y tenemos un país pobre. Es realmente, a mí me gustaría hablar de cosas buenas. De las cosas buenas que puedo decir es que nosotros no vamos a dejar de luchar hasta liberar a Venezuela de este sistema que fracasó, de un sistema represor, porque la crisis está muy claramente representada cuando vemos que la Guardia Nacional de nuestro país, uniformados de Policía Nacional, disparan contra nuestros ciudadanos, disparan contra nuestros estudiantes. Cliver Roa, un muchacho de 14 años, un niño de 14 años, iba caminando a su colegio con su bultico puesto y había una protesta en uno de los automercados de su ciudad, en Táchira, el estado Táchira. Y a Cliver Roa, un guardia nacional, le disparó en la cabeza y lo mató. Eso está pasando en Venezuela todos los días. Y nosotros tenemos que denunciar esto porque esto no está bien, no es normal, es la vida de nuestros venezolanos. Lilian, tiene, entiendo, ya reuniones previstas con los expresidentes Lagos, Frei, Piñera, pero todavía no hay nada agendado con la presidenta Bachelet. ¿Tiene usted alguna posibilidad real de que ella la reciba a usted y también a Mitzi Capriles? Sí. ¿De qué depende? Y les puedo informar que ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con funcionarios del alto gobierno, anoche. ¿Con quién se reunieron? Con funcionarios del alto gobierno, no puedo dar detalles, pero para nosotros es fundamental que nos miren a los ojos, mirarlos a los ojos y contarle directamente lo que está pasando en Venezuela. ¿Lo que esperan es un compromiso del gobierno de Chile? Lo que esperamos es solidaridad, así como Venezuela fue solidaria con Chile cuando vivieron en dictadura. Y yo sé que la presidenta es sensible porque conoce muy bien el tema de la represión, de la violación de derechos humanos, de las dictaduras. Y en ese momento, cuando Chile estaba lamentablemente en ese proceso, Venezuela exportaba democracia y Venezuela estuvo ahí. Nosotros hoy pedimos ayuda, nosotros hoy pedimos solidaridad y pronunciamientos claros, contundentes, acerca de la represión y de la violación sistemática de derechos humanos que hay en Venezuela por el régimen de Maduro. Hasta el momento el pronunciamiento del gobierno de Chile no ha sido claro. Bueno, hemos tenido pronunciamientos de diputados increíbles. ¿Del gobierno de Chile han sido claros? Sí, han sido claros. Diputados, recuerdo al principio, ya teníamos pronunciamientos de diputados chilenos y eso, de verdad, el pueblo de Venezuela lo agradece en el alma. Pero necesitamos más. Ahora, Lilian Tintori, usted participó en el foro de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas. ¿Hubo algún compromiso explícito de los gobernantes que participaron en esta cita con respecto a las reivindicaciones que plantean ustedes desde la sociedad civil? Bueno, en el marco de las Cumbres de las Américas hubo una declaración que se llama la Declaración de Panamá, donde 25 expresidentes, exmandatarios iberoamericanos expusieron la situación crítica en la que vive nuestro país Venezuela y pidieron tres cosas. La primera, la liberación de los presos políticos en Venezuela. La segunda, que pare la represión de Maduro en Venezuela. Y la tercera, una observación internacional en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional para que haya unas elecciones en Venezuela transparentes y absolutamente claras y libres para el venezolano. Primera vez en la historia que presidentes de izquierda y de derecha firman un solo documento, que es una declaración importantísima. Ahí hay expresidentes que representan los pueblos de Latinoamérica y de Iberoamérica, porque están representados expresidentes de España, como es el presidente Aznar y el presidente Felipe González. Felipe González además es nuestro abogado internacional. Felipe González está preocupadísimo con el Estado venezolano porque estamos al borde de una crisis humanitaria
al borde de un Estado fallido, que hoy yo podría decir que es un Estado y una política de Estado terrorista. Es grave lo que está pasando, grave, grave. Tenemos, Amnistía Internacional ha pedido la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos y se ha pronunciado con respecto a la situación represiva que vivimos los venezolanos. Human Rights Watch, las Naciones Unidas se ha pronunciado 4 veces, Grupo de Detenciones Arbitrarias, Alto Comisionado de Derechos Humanos, Comité contra las Torturas y el relator de Derechos Humanos de la ONU. Es alarmante las cifras que tenemos. El año pasado hubo más de 3.417 detenciones arbitrarias, 200 casos de torturas registrados. Muchachos como por ejemplo Juan Manuel Carrasco, que fue violado con un fusil por el ano. Esto pasó en Venezuela y sigue pasando. Lo grave es que sigue pasando. Y pues nuestra voz no se va a callar. Nosotros tenemos que denunciar estas violaciones y tenemos que pedir ayuda. Ningún país del mundo que ha atravesado una crisis tan fuerte como la que está atravesando hoy Venezuela ha podido sin la ayuda de países hermanos. Por eso estamos aquí en Chile y les pido que sigan, porque sé que es así, el pueblo chileno ha estado muy pendiente de los venezolanos, les agradezco en nombre de tantos venezolanos, pero les pido que sigamos. Que lo que está pasando en Venezuela tiene que parar. Ahora, ¿qué salida política le veo a esta situación? Porque uno podría pensar en distintos escenarios, un levantamiento popular, por ejemplo, una renuncia del presidente Nicolás Maduro, una sonada del mundo militar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué alternativas ve usted como para una Venezuela, digamos, que tenga un cambio de situación que usted describe con tanta claridad? La Constitución venezolana es muy clara y muestra vías para una salida de un régimen, y la oposición venezolana, en la voz de mi esposo Leopoldo López, en la voz de Antonio Ledesma, el esposo de Mitzi, en la voz de María Corina Machado, nuestra líder valiente, en la voz de tantos partidos de la oposición, siempre han dicho con mucha responsabilidad que la salida es constitucional. Esto quiere decir que nosotros rechazamos toda violencia, rechazamos un alzamiento popular y precisamente por eso estamos elevando la voz a nivel internacional, porque no queremos que esto pase. Y es responsabilidad de los líderes del mundo y de los líderes demócratas que intervengan para que esto no pase. Hay formas de lograr un cambio constitucional del régimen de Maduro. Hemos pedido la renuncia de Maduro. Hemos buscado la forma, ahora venimos con unas elecciones de Asamblea Nacional, unas elecciones que hoy todavía no están claras, no hay fecha, quieren imponer captahuellas para controlar el voto. O sea, la situación, por donde la veas, está muy difícil, muy oscura, pero estamos llenos de fuerza, llenos de fe y resistentes a lograr un cambio profundo político, y sé que se va a dar. ¿Saben por qué? Porque Venezuela ya no está dividida, porque el 87% de los venezolanos rechazan la gestión de Maduro y quieren un cambio. Lilian Tintori, le queremos agradecer su condición de activista de los derechos humanos en Venezuela por conversar con nosotros aquí en el Diario de Cooperativa. Bueno, veremos qué ocurre durante esta jornada y seguiremos sus pasos por la ciudad de Santiago y también mañana en el Congreso en Valparaíso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lilian. Muy Verónica, buen día. muchísimas gracias, Sergio. Fuerza y fe.